Ujú. Ya, decíamos que el proceso de trabajo que se desarrolla, hemos trabajado o que desarrollamos es en una bocatoma como esta, ¿no? Donde tenemos definido nuestro barraje fijo, un ratito, donde tenemos definido nuestro barraje fijo, que es esto, lo ven aquí, ¿no? Nuestro barraje fijo y nuestro barraje móvil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos diseñado una captación, un cordón número de ventanas, en este caso son dos, conducirlos a través de un canal que va a generar justamente este tipo de procesos que estamos viendo aquí, en el cual va a ingresar el agua y va a haber diferencias de alturas dentro del propio diseño. A su vez, también vamos a trabajar al final los muros, están aquí, los muros de encauzamiento. Entonces, lo primero que hacemos en el diseño, bueno, aparte de la ideología, que vamos a empezar por ahí, justamente es lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a calcular nuestro ancho total del río, incluyendo el barraje fijo y el barraje móvil, para a partir de aquí poder hallar nuestro tirante. Luego que hallamos este tirante, definido obviamente la cantidad de compuertas, que es parte del ejercicio que planteamos, nos preocupamos por la conducción del agua hacia el canal, que es esta parte donde cual vamos a ver. A continuación, lo que vemos en el proceso de diseño es, en este caso, las ventanas que vamos a diseñar, que también hay un proceso en el cual el caudal total que pasa por la ventana es justamente el mismo caudal que está pasando por esta zona que es la compuerta. Luego, después que ya hemos evaluado las compuertas, ya tenemos, digamos, los tirantes que van a variar, ingresamos a ver el proceso de esta altura, ¿no? El muro de concreto armado, que nos va a permitir a nosotros saber cuál es esta altura que pasa por encima del barraje y luego, posteriormente, vamos a evaluar justamente estos variables, ¿no? Lo que veíamos en hidráulica y canales, que eran los tirantes 1 y tirante 2, que son los famosos tirantes conjugados, ¿no? Después nos preocupaba por la ventana que le comentaba, y la ventana justamente es eso. Yo tengo una altura, que está desde el piso, que va a impedir que el flujo de agua ingrese por las rejillas, en nuestro caso, un ratito. En nuestro caso tenemos dos ventanas de captación con su muro de separación. Cada uno tiene su muro. Estamos trabajando con una distancia de 5 metros y repito, que al final hayamos este H, que es justamente esta altura donde el agua va a pasar, ¿no? Entonces, dentro del ejercicio estamos asumiendo de que los caudales, el caudal total aquí, que es 3 metros para el ejemplo que vamos a hacer, eh, o de repente otro valor, vamos a tener la posibilidad de dividir que el 50% está pasando por este lado y el 50% por el otro lado. Entonces, con esto vamos a trabajar nuestro análisis, ¿no? Luego, después de eso, ya nos preocupamos en el otro análisis que debemos hacer. ¿Y cuál es ese análisis? Lo que debemos tener claro en nuestro desarrollo de diseño. ¿Cuál es ese? El siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo tanta agua, ¿de acuerdo? Yo tengo tanta agua que necesito que solo pase por el barraje fijo, o sea, no necesito, digamos, con compuertas cerradas, igual voy a captar agua por mis ventanas. Entonces, con puertas cerradas y todas las aguas, el caudal máximo de diseño va a pasar por este muro. Otro caso es que todas las aguas pasen por la
bueno, que pasen por el barraje móvil. Entonces, de tal forma que vamos a evaluar los caudales que van a salir por cada una de estas compuertas que estamos evaluando aquí. Y finalmente, en el desarrollo se trabaja lo que es los muros de encauzamiento. Para eso, pues, hay que hacer un proceso que veíamos en hidráulica canales para ver la variación que se va a generar entre tramo y tramo, ¿no? Por ejemplo, estos muros vamos a diseñarlo de acuerdo a qué, de acuerdo a la influencia de la estructura que está colocada, de tal forma que los tirantes van a, digamos, van a cambiar producto del muro que se está construyendo. Entonces, ese es básicamente, en resumen, todo el ejercicio que nosotros vamos a calcular, que trabajamos en Bocato. Bien, entonces, y desde ahí, repito, lo que quiero es que ustedes verifiquen los datos que estamos calculando, ¿no? ¿Ya, ya tienen ustedes información? A ver, Jason, ¿quieres consultar algo? A ver, entonces, si alguien quiere consultar algo, bienvenido sea. Entonces, repito, les he entregado esta información. ¿De acuerdo? Esta información, 21 años de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Y repito, por eso es que les entrego la información, porque quiero que ustedes lleguen a estos mismos resultados, ¿no? Lo primero que hacemos digamos, en una evaluación que yo les entregue, vamos a trabajar con una información de descarga. En este caso hay 21 años, ¿no? Aquí hay 21 años, ¿no? De los 21 años, yo necesito calcular los caudales mínimos por año, los caudales máximos y los caudales medios. De los caudales mínimos voy a buscar el menor valor de todos ellos y ese es el que lo usa para mi primer dato. ¿Por qué? Porque me dicen mi caudal de diseño es la décima parte del caudal, en este caso, del caudal mínimo. Entonces, si yo digo mi CD, mi caudal va a ser 3, por ejemplo. Y para el siguiente caso, recién lo vamos a calcular siguiendo, en este caso, vamos a usar Gamma. Toda esta información, que lo tienen ustedes aquí, lo llevamos a Gamma, ¿no? ¿Qué hacemos? Colocamos los datos, aquí están los 21 datos, y hacemos el proceso que ustedes ya conocen, ¿no? Hallamos la sumatoria y hallamos el Q al cuadrado por cada valor. Finalmente, la sumatoria del Q cuadrado, ¿no? Luego vamos a calcular el caudal medio, ya saben ustedes, es la sumatoria entre el número total de datos, ¿no? La desviación estándar, que es esta, que es la fórmula que tienen aquí, que es la sumatoria de Q sub I, que es justamente este valor, ¿no?, que tienen acá, Q al cuadrado, menos N, número total de datos, por QM, en este caso el Q medio al cuadrado, entre N, que es 21, menos 1 es 20. Con eso ustedes obtienen el 125 y por eso, repito, la información que les he entregado es para que ustedes verifiquen si estamos en lo correcto. Entonces, eso es lo que voy a hacer con ustedes, ¿no? Ahora, después de eso que tienen, ustedes van a calcular para 3 casos. Básicamente necesito 2, pero estoy calculando para 3. Para 50, perdón, los datos de coeficiente de la tabla para 21 años, ¿no? Está acá, ¿no? La tabla es esta. Para 21 años, vamos a buscar aquí. Bueno, para 21 años está aquí, ¿no?, en este tramo.
Entonces, de 21 años tenemos 0.55, 52, 52 y 1.696, que está acá. 0.52, 52, 52, ¿no? Y 1.696. Con eso, acá tenemos la fórmula para Q su máximo, ¿no? En todos los casos es mayor o igual a 0,9. Acá tengo el Q máximo para 50, el Q máximo para 100 y el Q máximo para 500. Luego, como los valores están por encima de 0,9, yo voy a calcular el delta Q, que se calcula con el más menos 1.14, el valor de delta Q sobre delta N, que son básicamente los valores que están, pues, que están, ¿no? Ahí está, ¿no? Desviación estándar y el coeficiente de la tabla, ¿no? Con eso obtengo el delta Q. Y luego ya ustedes saben, la suma de ambos, obtengo los valores de Q para 50, para 100 y para 500. Con este valor de 500, ustedes van a calcular, en este caso, el siguiente valor de Q de C2, ¿no? Nos dice más, estoy obteniendo 1158.50. Por favor, si lo pueden ver, lo pueden revisar sobre 100, ¿no? Entonces, este sería el otro caudal del canal, ¿no? O sea, para un caso estoy considerando 3 y para el otro estoy considerando 1.59. ¿De acuerdo? A ver, verifiquen sus datos a ver si les sale eso. Pueden verificarlo. Comiencen a procesar. La idea es que ustedes desarrollen el ejercicio de tal forma que hacen el seguimiento a lo que estoy haciendo. Todos descargaron la información que estaba en el aula virtual, ¿cierto? Acá está. Semana 4, al final dice tarea reforzamiento. Lo voy a colocar para que sea más fácil de encontrar. Debajo de avance, acá está, avance, trabajo consolidado. Ahí está. Esto es lo que quiero, para que ustedes lo puedan calcular, ¿no? De tal forma que ustedes pueden encontrar los mismos datos que yo he presentado en el Excel, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, Steve, ¿no? Entonces, reitero, lo importante lo importante del trabajo de la bocatoma, lo primero es, uno de los grandes errores que se comete en los trabajos de diseño, es en equivocarse en los cálculos estadísticos. Estamos hablando de los cálculos, digamos, probabilísticos que se hacen ya sea con el método de Gamble o con el método de Nash. Repito, a ver, revisemos la información que acabo de mostrar, si estamos en lo correcto, y a partir de ahí para continuar nuestro cálculo. Buenas noches a todos, empecé con pocos y bueno, ya llegaron un poco más, ¿no? Pues sí, hacemos un esfuerzo aquí, todos, ustedes, dándole un tiempo y yo también desde este espacio para poder, si se quiere, reforzar un poco algunas cosas que no se hayan entendido. Entonces, la mejor manera de reforzar es revisando, pues, lo que ustedes van a hacer, ¿no? Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Por favor, me gustaría que estén viendo. Ustedes tienen sus formatos, ¿eh? Así que no creo que se demoren mucho en tener la información que acabo de mostrar.
Ingeniero, una consulta. Dime, dime Jesús. Cuando nos dan un problema, 50, 100 y 500 en tiempo de retorno, ¿con cuál de los caudales se trabaja? Entonces se da más Buena pregunta. preferencia. Claro, por lo general, dependiendo, en este caso, hay reglamentos para, digamos, para el diseño de cada una de las estructuras, pero por lo general, al menos desde el momento que yo te estoy pidiendo tres datos, ya automáticamente estoy indicando de que deberías trabajar con el mayor, ¿no? Sin embargo, para el diseño que usted desarrolle, va a depender de lo que envíe, en este caso, pueden ser las condiciones de diseño de la estructura o algún reglamento que indique los caudales. En este caso, el periodo de retorno. Como le comentaba en clase, ¿no? Normalmente se estuvo trabajando hasta bastante tiempo con periodo de retorno de 100. Sin embargo, con la presencia del cambio climático y, digamos, el poco, digamos, la variación que se da, los caudales que uno tiene producto del cambio climático, como ha pasado en casos o en momentos en los cuales nos ha pasado, digamos, lo que llamamos los eventos extremos o lo que es el niño costero. Entonces, eso ha generado de que nuestra estadística ya no funcione de acuerdo a ese formato. Entonces, hemos tenido caudales por encima de un caudal máximo de diseño de 100. Entonces, es a partir de ahí en que en muchos de los casos las obras ya están trabajando con periodo de retorno más alto. Entonces, es como cuando en un momento le expliqué yo en clase, decíamos que antiguamente no se tenía tanta información. Antiguamente se trabajaba con lo que llamamos factores de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad alto de tal forma que podíamos lograr que la estructura funcione. En muchos de los casos podíamos tener situaciones en las cuales nuestra estructura realmente era demasiado grande, ¿no? Hoy no se usa básicamente los factores de seguridad, pero sí se están haciendo uso de periodo de retorno, digamos, con tiempos mayores, ¿no? Como le decía, en este caso, si nos piden en nuestro expediente o ya en este caso está reglamentado que es 100 años, pues mantenemos los 100 años, pero si hay una variación que se plantee o usted tiene dudas en el dato que usted va a calcular, porque es un río que presenta un comportamiento, digamos, muy anormal, o sea, no presenta un ciclo, digamos, que sigue una secuencia, entonces yo le recomiendo que trabaje con el mayor, de tal forma que le pueda dar mayor seguridad a su estructura, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que también ustedes seguro han visto en biología, que tiene que ver con el riesgo, ¿no? O sea, ¿qué significa el riesgo? El riesgo significa, eh, digamos, la cercanía de la población a la estructura y el daño que puede generar si esa estructura termina colapsando, ¿no? Entonces, por ahí está digamos, la respuesta de lo que decía Jesús, de definir nuestro periodo de retorno mayor o nuestro periodo de retorno menor. Pero repito, ya hay casos en los cuales están definidos los tiempos, que nosotros no lo vamos a cambiar, pero si tenemos la posibilidad de manejar esos tiempos, mi consejo sería trabajar con el periodo de retorno mayor, siempre y cuando tengamos un río que tenga pues comportamientos erráticos o muy variables que podrían pues ponernos en riesgo con nuestra estructura. ¿Alguna otra pregunta, señores, sobre el tema que todavía estamos trabajando en este instante? ¿Ya tienen su respuesta? Repito, lo que tienen que hacer es esos valores de Excel, llevarlo pues a su cuadro de caudal máximo de diseño y calcular los datos que yo he calculado. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿O todavía están procesando? ¿Ya tienen ahí las respuestas?
Debemos trabajar, en este caso, para 100 y 500, ¿no? Usen ustedes, usen Gambe, ¿no? Como yo les mostré, ¿no? En el ejercicio está, ¿no? Ahí dice bien claro, está diciendo para los siguientes datos, por supuesto, diseñar la bocatoma con ese Q máximo para 500, para 100, 500 años. Asimismo, diseñar el canal de derivación CD1, Q medio sobre 10, C2, Q máximo de diseño para 500 sobre 100, ¿no? Aquí está esto. A ver cómo van. ¿Ya tienen respuestas, señores? A ver, para los que recién se han integrado a este grupo, rápidamente les hice un resumen de cuál es el procedimiento de diseño en una bocatoma, ¿no? Lo primero decíamos que nosotros debemos cubrir o desviar el curso de agua hacia uno de los tramos, ya sea el margen derecho o el margen izquierdo. Para ello voy a construir una bocatoma permanente, como la que ven aquí en esta imagen, de tal forma que yo puedo, eh, a través de la información disponible, calcular el ancho de río, o sea, todo este espacio, calcular los barrajes, ¿no? Este es este L y este L, ¿no? Ingeniero, disculpe, no se Entonces, ve nada, no se ve la presentación, ingeniero, que está haciendo. un ratito. Ya, decíamos, ¿no? Creo que recién se han incorporado. Lo primero que hacemos dentro del diseño del río, por supuesto, ya calculando nuestros caudales, lo primero que hacemos es calcular nuestra longitud total del río. Y ahí usamos métodos ya conocidos para calcular nuestro ancho de río, que también puede ser calculado a través de información topográfica, porque uno lo puede calcular directamente. En este caso, calculamos la longitud, ya teniendo nuestro caudal máximo de diseño. A partir de ahí vamos a definir la forma que tiene nuestro barraje fijo, que es el L1, perdón, el L, y el barraje móvil, que es el L1. Y es a partir de ahí en que nos preocupamos a diseñar todo lo que es captación a través de las ventanas de captación. A través de la ventana de captación vamos a, digamos,
direccionar el flujo de agua. En este caso, pues está yendo el agua hacia una estructura, que en este caso vamos a trabajar aguas abajo. Luego, después de ello, porque aquí se dan cuenta, se está devolviendo después de eso, vamos a regresar a hacer los siguientes cálculos, ¿no? Repito, este es mi barraje fijo, el muro de concreto, y este es mi barraje móvil, con puertas, o acá también, barraje fijo, barraje móvil, y captación, ¿no? Las captaciones que van directamente hacia mi canal de derivación, lo que yo le decía al inicio, ¿no? Cuando yo le digo calculen su CD, aquí es para el CD, ¿no? Esto es para nuestro CD. Por aquí va el caudal que vamos a calcular, ¿no? Con eso vamos a enseñar toda la estructura, con eso vamos a calcular lo demás. Y aquí tenemos nuestro caudal máximo de diseño, ¿no? Entonces, luego que hacemos eso, evaluamos nuestro H, que por ahí lo van a encontrar como H sub D. Entonces, después que ya hemos hecho ese análisis, nos preocupamos por la captación a través de la ventana. Le comentábamos en clase de que hay una altura, ¿de acuerdo? Hay una altura que puede variar desde 0,6 hasta 0,9, que es la que permite que los sedimentos no ingresen por estas ventanas. Esta es la altura de la ventana, o sea, esto que vamos a ver acá, esta parte. Aquí obtenemos un tirante más, que en el ejemplo está como tirante o Y4. Después de eso, que ya hemos hecho ese proceso, porque al final de cuentas hemos trabajado aquí y aquí necesitamos calcular estos datos, ¿no? Los tirantes conjugados, ¿se acuerdan? Luego que calculamos eso, vamos a simular que las aguas pasan por el barraje fijo, todas, o por el barraje móvil, todas, ¿no? De tal forma que podemos ver hasta qué nivel va a resistir la estructura y sobre todo eso nos va a llevar a poder diseñar nuestros muros, ¿no? Porque si yo le pongo un obstáculo, obligo que el flujo de agua, cierro esto y obligo que el agua pase por el barraje, inmediatamente mi tirante, o sea, mi valor de Y, va a aumentar, ¿no? Y ese aumento va a generar hasta qué nivel va a llegar estos muros, ¿no? Esto es lo que hacemos en el diseño, ¿no? Ese es todo el diseño que estamos trabajando aquí. Ahora, entendamos también de que esto que mostramos aquí es una parte de un diseño, porque el diseño puede ser de diferentes formas, como ustedes ven aquí, ¿no? Una sola compuerta, perdón, dos compuertas, un barraje fijo, una sola compuerta, dos compuertas también de captación, un muro largo, o esto, ¿no? Donde no hay compuerta. No hay, digamos, no hay bocatoma, ¿no? Solamente hay un dique, que es un dique que permite captar el agua. Esto es en la zona de Lima, ¿no? Entonces, también les explicaba que nosotros tenemos una información, ustedes tienen esta información aquí, 21 años de información, desde el 98 hasta el 2018, en una estación cualquiera, nos interesa en este momento, y es a partir de ahí que usted va a calcular sus caudales mínimos, sus caudales máximos y sus caudales medios. De los caudales mínimos, usted va a obtener el caudal mínimo, ¿no? O sea, usted obtiene el caudal mínimo, ¿no? De su caudal máximo, lo deja así porque todo esto lo va a usar ustedes para calcular su caudal máximo de diseño. Y del caudal medio, necesito calcular el caudal medio de todos los 21 años. En este caso, puedo decir de todos los 21 años. Entonces ya tengo mi caudal medio, tengo mi caudal mínimo, y mi caudal máximo todavía no, porque esto lo voy a llevar directamente a Hazen-Williams, ¿no? Vamos a Hazen-Williams, traslado toda la información que le estaba mostrando aquí, que es esta, ¿no? Toda esta información lo elevo al cuadrado,
obtengo el valor de la suma y la suma de los caudales al cuadrado, ¿no? Luego calculamos el caudal medio, que usted sabe ya que es el caudal, la suma total entre el número total de datos. Posteriormente voy a calcular la desviación estándar, que viene aquí, con los datos ya conocidos, que es la sumatoria de los Q al cuadrado, menos el valor de n, que es el número total de datos, para nosotros es 21, por el caudal medio elevado al cuadrado. Después voy a obtener estos coeficientes, que son para 21 años, ¿no? 21 años, que los saco de esta tabla, ¿no? Aquí, ¿no? 21 años. Aquí está. 0.5252 y 1.696. 1.6, 0.5252, 1.696. Luego vamos a calcular el Q máximo usando esta fórmula. Q máximo es igual a Q medio menos la desviación estándar versus el Q sub n, que es un coeficiente, el Y sub n, que en este caso también es otro coeficiente, menos el logaritmo del T. Para 50 lo he calculado yo, ustedes tienen que calcular solamente para 100 y 500. Tengo el Q máximo para 3 casos, y luego voy a calcular el valor de sigma, que me permite obtener estos valores dentro del rango, ¿no? Que obviamente están por encima de 0,9, y yo puedo usar el delta Q, ¿no? Con estos valores demostrados, voy a usar la fórmula más o menos 1.14, la desviación estándar sobre el coeficiente que está en la tabla, ¿no? Esto me da un valor de 1.3339, y con eso calculo pues mi caudal máximo para 50, ya saben, pues es una suma, el máximo más el delta Q, para 100 y para 500. Yo necesito, el único valor que me interesa en este caso es el de 500, o sea, 1158.50. Con eso hago la división, lo divido entre 100 y obtengo mis dos caudales. Estos dos caudales me van a permitir calcular, ¿de acuerdo? Estos son mis CD. Y los caudales máximos que necesito para cada caso van a ser el de 100, que vale 970.18, y el de 500, que vale 1158.50, ¿no? Estos valores. Estos dos valores me van a permitir calcular. Entonces, con esto, para el primero, yo voy a calcular o empezar a calcular mi diseño, ¿no? Si sale así, perfecto. Entonces todos estamos correctos y podemos avanzar, perfecto. Bueno, hay una ligera diferencia ahí en el valor de 1162 y 903, que también están cerca. Ahí hay que corregir, hay que ver los datos. ¿Por qué le decía hay que verlo? Porque esto le va a generar, le va a generar pues las dificultades que vienen en los cálculos posteriores, ¿no? Ahora, a partir de ahí, repito, y esto, como ya han visto ustedes en una tarea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito calcular el valor de 3, ya lo calculé porque eso está como parte del problema, el valor del caudal máximo, el caudal medio y el caudal mínimo los traigo directamente de GAM, ¿no? Pero necesito calcular la forma o la forma de diseño, en este caso, de mi canal de derivación. Entonces, una forma fácil de resolverlo es máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Con máxima eficiencia hidráulica, caudal 3, el talud es 0 porque es un canal rectangular,
la rugosidad 0.014, la pendiente 0.015. Entonces, eso me da que mi tirante es 0.95 o 0.9453 por los decimales, y mi ancho es 1.89. Entonces, este valor va a ir directamente, bueno, esto lo vamos a usar después, ¿no? Ahora, a partir de ahí, como ustedes ya tienen su Excel, se supone que van a poder calcular gran parte de estos datos, ¿no? Gran parte de estos datos. Esto ya ustedes creo que lo tienen claro. El diseño del barraje, que es, reitero, bajo dos formas. La primera es calculando, mejor dicho, usando la información o los tres métodos que estamos viendo en este momento. Estamos hablando de bench, estamos hablando de Altuning y Petit, o lo otro es también, con la información topográfica, puedo pues calcular la longitud, también lo puedo obtener. Cualquiera de las dos formas, ¿no? En este caso, estoy haciendo uso de este proceso para calcular un valor aproximado, que es, en este caso, con Blench, valor de 138, con Altuning 69 y con Petit 76. Hago la suma de los tres y tengo un valor de 92. Aquí también es, como decíamos, aquí ustedes tienen que definir esto, ¿no? Porque en este caso, por facilidad de diseño, yo estoy trabajando con el valor de 100, que me permite distribuir mucho mejor las cosas. Entonces, yo estoy acá, ya tengo el valor de 100, digamos que esto es 100, todo este ancho es 100 metros, entonces necesito calcular el valor de y sub n, y aquí presten atención. Por ejemplo, aquí, o en la gráfica que ustedes tienen al inicio, podrán fijarse en algo, ¿no? Que cuando yo le pongo un obstáculo al fluido, lo que voy a hacer es retener el flujo de agua. Al retener el flujo de agua, lo que voy a hacer es, durante un periodo, va a comenzar a sedimentar. Y al sedimentar, estoy casi, digamos, acercándome a un canal casi de forma rectangular. Pues, aproximadamente de forma rectangular. Es por eso que en el cálculo del Excel usted está trabajando con una sección de forma rectangular para calcular el tirante. Y el tirante, pues, tiene que ser con el valor máximo que se obtiene, ¿no? O sea, con el caudal máximo de diseño, ¿no? Entonces, con esto yo obtengo un caudal o un tirante, que en este caso, haciendo uso de la fórmula que ven aquí, que también lo pueden calcular ustedes bajo otros medios, obtengo el valor del tirante, aquí en este punto. O sea, aquí yo puedo decir, aquí hay un valor de y sub n en el río. Después, aquí está lo que es la forma de distribución de digamos, de la distribución de los barrajes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces decíamos que yo voy a definir, en este caso, los tipos o la forma en este caso, del barraje, va a tener significado de acuerdo a cómo yo defina un diseño. Por ejemplo, en este caso, yo estoy considerando una compuerta despedradora, estamos hablando de una compuerta desgravadora, y los anchos de muro. Los anchos de muro son estos, ¿no? Para cada caso. El ancho de muro de compuerta, y finalmente la transición. Todo eso nos va a generar una suma total que va a ser, digamos, sustraído de la longitud total que tengo. En este caso, hace que mi longitud de barraje, para este caso, por ejemplo, nos salga el valor de 100. Entonces, y ahí Ingeniero, donde yo voy a usar de información. Dime. en la transición dice 4.10 asumido.
Claro, o sea, a ver, cuando hablamos de transición, ¿de qué estamos hablando? Se supone que, vamos a ver aquí. A ver, este es mi digamos, este es el, una compuerta, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy distribuyendo el barraje fijo, que es desde este muro para adelante, y el barraje móvil, que es este muro. Entonces, estos valores o estos muros que están acá, este y esto que forman parte del muro de encauzamiento, también forman parte de la distribución del barraje móvil. Por eso es que estamos diciendo acá, estos valores los voy a considerar con estos tamaños, ¿no? Acá. Esto más las compuertas me va a dar un valor total que voy a restar de la longitud total. ¿Alguna otra pregunta? Ese 4.10 entonces lo ha asumido ingeniero. Claro, estoy asumiendo un dato para hacerlo mucho más sencillo, pero que por supuesto, repito, usted lo puede medir, ¿no? Porque eso va a depender de la forma que está considerando dentro de su bocatoma. Ingeniero, Porque, ¿qué tipo de muro? Dime. una consulta con respecto a lo que hemos realizado en Gamble, los valores que le dije antes de 1162 y .0076 y el de 100, 973.69, ¿está mal el valor del caudal? Lo que he hallado, porque no sé, ahorita justo lo he vuelto a verificar y me sale el mismo valor. Eso justo quiero ver, por favor. Bueno, acá lo podemos ver, como lo estaba comentando aquí. Usted ha hecho todo el proceso. Bueno, puede ser que usted no haya traído es posible que usted no haya traído todos los decimales, pero acá están. Hemos empezado trabajando aquí, ¿no? Todo el proceso está siguiendo la secuencia. Ahora, revise de repente los valores de N21, posible que se haya equivocado. Ingeniero, en la parte del Dime. YN, en la Ah, parte del YN, ahí se ha equivocado, creo, porque ahí es 0.5252. Fíjese, un a ver, favor. tiene razón. Entonces yo me he equivocado. Esto va a ser acá, no hay problema. Bueno, igual va a jalar los valores aquí. 5252, ¿no? Ya. A ver, ahora 1062 y 973. ¿Estamos correctos ahora sí? Sí, ingeniero, ahora sí. Ah, perfecto. Entonces aquí Ahora vamos a sí, ingeniero. cambiar. Sí, Gracias. 1062. Sí, a veces sucede. O a mí o a usted le puede pasar. 1162. 1162, ¿no? Entonces, esto. Entonces, decíamos que ya teniendo nuestra información, repito, hasta aquí hemos llegado a nuestra distribución, que sale directamente desde el proceso de distribución. Ahora, también es importante, y eso lo van a ver ustedes cuando ya les toque hacer un diseño de este tipo, también tiene mucho que ver los costos, ¿no? Por ejemplo, siempre en un diseño, el costo más fuerte está aquí, ¿no? En el muro de concreto armado. Entonces, pero ya le expliqué en la teoría, hay una relación entre barraje fijo y barraje móvil, ¿no? Que nos orienta a mantener, digamos, el proceso, ¿no? Entonces, manteniendo esas características, es que yo he trabajado en este ejemplo. No estamos hablando de prácticamente una décima parte, el barraje fijo es una décima parte, casi una décima parte del barraje móvil, ¿no? Entonces, del total, perdón. Entonces estamos hablando de que las compuertas que se van a colocar. Ahora, cuando hagamos nosotros al final el análisis, ¿se acuerda que le comentaba yo al inicio, al final, perdón? Cuando yo decía, luego que ya he diseñado todo, yo tengo que simular. ¿Qué pasa si pasan todas las aguas por el barraje móvil o qué pasa si todas las aguas pasan por el barraje fijo? Entonces,
Cuando yo puedo encontrar, digamos, trabajando estos casos para un caudal máximo y para un caudal, digamos, mínimo, y si en ambos casos logro que el agua que ingrese por la captación sea la que yo necesite, entonces estoy en lo correcto. Pero si no, de repente voy a tener que hacer una conexión dentro del barraje fijo. O sea, de repente me permite trabajar con menos compuertas o de repente necesito trabajar con mayor cantidad de compuertas. Pero ya eso es en el análisis que usted va a hacer partiendo desde un primer inicio que es esta distribución. Después de esto, como ya le comentaba, usted ya tiene las características. Esto no les debe generar ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente eso ya lo han visto ustedes en el curso anterior, que en este caso es el curso de obras hidráulicas. En obras hidráulicas, ustedes, en hidráulica canales, perdón, ustedes tenían que desarrollar o definir las secciones de los canales. Ese era un trabajo que tenían que hacer rutinariamente. Ustedes tenían un caudal, tenían una pendiente, tenían una rugosidad, y con esa información ustedes calculaban los demás parámetros. O sea, ustedes seccionaban esto, ya sea para un canal rectangular o para un canal trapezoidal. En este caso, mi canal es rectangular, y por eso, usando, decíamos, el concepto de máxima eficiencia hidráulica, yo obtengo el ancho. Necesito nada más el ancho, ¿no? Lo demás no, porque los tirantes van a depender de cómo esté desarrollando yo mi ejercicio, ¿no? Ingeniero, Entonces, disculpe. dime. Ingeniero, buenas noches. Dime. Esa consulta de la longitud de la transición, usted lo puso 4.10. Si nosotros lo ponemos 3, por ejemplo, o 6, ¿hay un margen que debemos respetar o verificar que cumpla, ingeniero? A ver, lo que nos dicen como condición, y eso está en la teoría que les entregué en clase, es, recomiendan los autores una relación entre barraje fijo y barraje móvil. ¿Se acuerdan? Eso se los mostré en clase, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía cuál es la relación entre barraje fijo y barraje móvil para que ustedes tomen la decisión correcta en cada caso, ¿no? Dependiendo de los problemas que se pueden dar en avenidas, pues decían, pues en unos casos yo tengo demasiada cantidad o tengo demasiados materiales para poder, que genera problemas en mi captación. Entonces, eso va a generar que yo termine aumentando mi barraje móvil. Eso significa que yo voy a disminuir mi barraje fijo. Entonces, por ejemplo, pero básicamente está en esa relación, ¿no? Más o menos, estamos hablando de una relación casi 1 entre 10, un poquito más, por ese tramo está la relación entre uno y otro. Pero, repito, al final yo estoy haciendo digamos, un análisis de ese primer diseño para a partir de ahí poder validar si eso es correcto o no. O sea, mejor dicho, si al final de cuentas yo me doy cuenta de que ese valor no es el correcto, pues tendría que modificar mi barraje fijo o mi barraje móvil, ¿no? Pero inicialmente, para nuestro primer cálculo, este es el inicio, ¿no? ¿Alguna pregunta más antes de continuar? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la relación de 1 a 10 es el fijo es como equivale a 1 y el fijo es como equivaliese a 1 y el fijo es como equivaliese a 10 y el móvil es como que equivale a 1, de 1 a 10, así lo está tomando, ingeniero. Así aproximadamente. Sí. Como decía, es una primera referencia y reitero, usted va a simular justamente en el proceso de cálculo, va a encontrar ustedes otros componentes que va a tener que analizar. Bien, entonces decíamos, ya tenemos nosotros nuestros datos de canales, perdón, con el cual usted va a calcular. ¿Qué es lo que va a calcular usted? ¿Qué es lo que va a calcular? Por aquí creo que le hay una imagen, o esta creo que es.
¿qué es lo que va a calcular? Es los procesos de variación. Por lo general, vamos a mostrarlo acá. Aquí. Acá puede ser. Por lo general, prestemos atención. Entonces, ¿cuántos tirantes yo puedo tener digamos, en una captación para un CD? Puedo tener un tirante en la rejilla, puedo tener un tirante antes, ¿de acuerdo? Antes de la entrada a la captación, un tirante que es producto de, digamos, la entrada del flujo de agua por la compuerta y finalmente el tirante que sigue a continuación, ¿no? O sea, cuando ya el flujo de agua es, digamos, ya se recupera su comportamiento, un flujo uniforme, tengo otro tirante. Por eso es lo que en esta parte, en el trabajo que se hace, se habla de 4 tirantes. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Entonces, estos 4 tirantes forman parte de esta estructura, Siempre, obviamente, el tirante 4 va a ser el más pequeño. ¿Por qué? Porque el tirante 4 depende de la altura desde el piso. Lo que le decía, los valores que van a variar entre algunos autores entre 0,6 a 0,8, otros hablan hasta 0,9, en este caso, porque lo que buscan es que no ingrese sedimentos por las ventanas, ¿no? A pesar de que uno le pone esta rejilla que tiene una inclinación y que partículas grandes no van a ingresar, pero hay partículas finas, ¿no? Otro tipo de materiales que van a ingresar por este espacio. Entonces, lo que se hace dentro del diseño que estamos realizando es, como ustedes ven aquí, llevar los sedimentos, ¿no? Llevar los sedimentos, atraparlos aquí en esta compuerta para a partir de aquí devolverlos al río, ¿no? Es, digamos, antes de que ingrese, antes de que ingrese, en este caso, al canal de derivación, yo genero como una especie de reservorio aquí, como una especie, sí, pues casi un reservorio porque tiene una diferencia de cotas de la parte más baja del canal aquí, en la entrada, hacia la captación. Entonces, de tal forma que el agua va a pasar casi por rebose llega y por rebose ingresa al canal. Pero, repito, entonces por esa forma que tiene, entonces los sedimentos que van a ingresar aquí van a ser retenidos, ¿no? Sobre todo los más pesados, y por aquí lo voy a devolver, ¿no? Bueno, aquí está abierto, pero por lo general esto es una compuerta que se apertura y sale directamente. Entonces, de tal forma que yo recupero, yo no lo pondría aquí, no lo pondría aguas abajo, ¿no? Porque al ponerlo aquí estaría cayendo las aguas en este punto y podrían erosionar más rápidamente. Lo pondría más abajo, pero bueno, en la figura está acá, ¿no? Entonces, las aguas que vienen aquí, más las aguas que pasan por el barraje móvil, van a terminar todas ellas con sedimentos en el río, ¿no? Entonces, repito, esto es el proceso que se ha trabajado acá. Esto de aquí no es nada complicado porque lo que hemos hecho es aplicar la ecuación de la energía. Bueno, aquí hemos aplicado Manning al inicio, ¿no? Luego la ecuación de la energía, que es básicamente la diferencia de fuerzas entre el flujo másico, ¿no? Eso ya lo han visto ustedes en mecánica de fluidos, ¿no? A partir de ahí puedo obtener todos los tirantes que se estaban mencionando anteriormente. Entonces, ya esa parte, creo que eso es más fácil de entender. Después, ¿qué van a ver ustedes? Van a ver, digamos, el H sub D, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí. Ustedes se encuentran con esto, ¿no? Ya lograron sus compuertas, ahora yo debo encontrar este valor de HD que hace que el flujo de agua pase, caiga y genere el resalto, ¿no? Lo demás van a salir fórmulas de acuerdo a este resalto. O sea, fórmulas de acuerdo a este resalto. Entonces, lo primero que voy a calcular es el H sub D. Ya saben ustedes esta fórmula, Q es igual a C por L por H en la 3 medios, o en su defecto, H sub D es Q sobre C sub L elevado a la 2 tercios. El caudal ya es el caudal máximo del diseño. La longitud, estamos hablando solo de la longitud del
barraje fijo, o sea, este muro, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy evaluando solo las aguas que pasan por el barraje fijo, o azul, ¿no? Entonces, con eso yo voy a poder lograr encontrar este tirante, ¿no? Esta altura, el H sub D. ¿Cuál es la cantidad de carga de agua que pasa por encima del resalto, de tal forma que yo voy a tener justamente el proceso que estamos mostrando acá, que se asemeja mucho al resalto hidráulico que ustedes han visto en hidráulica del canal, pero con caudales mucho más altos, porque en canales se trabaja con caudales más pequeños, ¿no? Ya tengo este valor y aquí ustedes pueden ver las variaciones que se dan. O sea, ¿qué estoy haciendo? Tengo mi cota máxima, cuáles son las variaciones que se van a generar y toda esta distribución existente. Sabemos que en el canal tengo 3 metros cúbicos y voy a hacer justamente las alturas de barraje, ¿no? Cota barraje, cota del canal, los H sub 1, y acá, acá le estamos aplicando a la altura total del barraje, estoy aplicándole un factor de seguridad de 10% sobre el H4. ¿Se acuerdan que el H4 es la altura, o Y sub 4 es la altura que está por encima de la rejilla, ¿no? O sea, en la rejilla. Y con esto voy a calcular, pues, digamos, el nivel máximo de avenidas, o sea, para el caudal máximo, y voy a calcular la altura de muro principal de compuerta. Entonces, a partir de ahí, yo debo calcular las alturas, ¿no? Justo lo que le comentaba acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo obtengo yo estas alturas, ¿no? ¿Cómo obtengo yo estas alturas? Esta de acá, de la rejilla, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar esto en base a primero definir cuál es el ancho de las ventanas, total. En el ejemplo estamos considerando 2, por eso que puse en la imagen. Entonces, ustedes saben, para calcular caudales de derivación en alturas del muro de transición en la entrada, es esta fórmula de vertedero, ¿no? C1, C por A1, 2 GH por delta H sub 1. Y estos valores, en este caso de orificio, saben que es 0,6, ¿no? Y vamos a calcular, en este caso, las áreas que se van a dar. Ahora, yo estoy asumiendo que producto de las rejillas, aquí se va a perder un 20% por presencia de rejillas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, mi área que estamos obteniendo acá, este área 1, va a ser el producto de la altura por el espacio o por el ancho. Pero como yo estoy diciendo de que voy a perder 20% por la presencia de rejillas, le voy a multiplicar por 0,8. Y eso me sale un caudal, ¿de acuerdo? Un caudal de 6,38 delta H sub 1. O sea, hay una variación de H sub 1 en este lugar. Para la otra, en este caso, para esto de acá es en la entrada, y esto es en el ingreso del canal. O sea, ¿qué significa esto? Estoy mencionando aquí, acá tengo un delta H, y aquí también por ingreso de compuertas también tengo un delta H. El caudal que ingresa por la rejilla es el mismo caudal que ingresa por la compuerta. Entonces, yo puedo decir que estos caudales son iguales, ¿no? Y partiendo desde ahí, yo puedo igualarlos, por eso me sale un delta Q1, 6,38 delta H sub 1, y Q sub 2, 5,25 delta H sub 2. Ambos los puedo igualar porque los caudales son los mismos, pero si se dan cuenta, en esta fórmula y en esta tengo dos incógnitas. Entonces, como tengo dos incógnitas, voy a usar el Y sub n. ¿Y qué es el Y sub n? La cota máxima menos la variación de las dos alturas y menos la cota de fondo, y le aplico un 3%, en este caso, de seguridad del
la longitud del barraje, ¿no? Estos valores están aquí, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, desde ahí, ya teniendo una ecuación en función a delta H sub n, ¿no? Y sub n en función a H1 y H2, y los caudales, yo puedo decir que todos los caudales son constantes, y a partir de ahí puedo usar Mani, y donde está Mani, en este caso, acá está la fórmula de Mani, puedo despejar en función a Q, ¿no? En función delta H en función a Q1, delta H en función de Q2, y puedo encontrar con esta fórmula el valor de Y sub n. Teniendo el valor de Y sub n, y acá, por ejemplo, uno de los ejemplos que plantea el autor de este caso, dice lo siguiente, ¿no? Yo puedo asumir valores de tal forma que yo debo encontrar que mi caudal inicial debe ser igual a mi caudal final. Como yo estoy asumiendo un valor del delta H sub 1, voy a reemplazar en las fórmulas que van a generar, por ejemplo, en cada uno de ellos, yo asumo un valor, aquí reemplazo mis caudales que son calculados bajo esta fórmula, y yo debo encontrar que ambos coinciden. Cuando ambos coinciden, entonces yo ya tengo mis dos valores, delta H sub 1 y delta H sub 2. Entonces con esto yo puedo calcular el caudal también, ¿no? Entonces acá tengo el caudal y tengo mis valores calculados, ¿no? Ahora, el borde libre del canal es una quinta parte del valor de Y sub 1, y después vamos a calcular el muro, ¿no? ¿Cuál es el muro? Este perfil. Pero, ¿qué forma tiene este perfil? Entonces tengo un X y tengo un Y. Entonces esto es una ecuación para obtener el valor de X y su gráfico, ¿no? Entonces voy a generar una ecuación de tal forma que al darle un valor de X automáticamente obtengo el valor de Y. Entonces esto me va a dar este muro, solo este muro, ¿no? Ahora, sin embargo, yo tengo incógnitas de lo que decíamos, los resaltos, digamos, los tirantes conjugados, que mostraba aquí. En conjugados, usted tiene un tirante 1 y tiene un tirante 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar igualdad de energía. ¿Qué nos dice igualdad de energía? Energía en 0, en este inicio, va a ser igual a energía en 1. Entonces, yo estoy colocando esta ecuación inicial, donde, como el flujo de agua está retenido aquí hasta que supere, obviamente por el H sub D, yo puedo asumir que mi velocidad en este punto es casi cero. Y Y sub 1, o sea, en este punto es Y1 más B1 al cuadrado sobre 2G, o sea, la energía en 1. Como las energías se mantienen constantes, la energía en este punto es igual a la energía en el punto 1, yo tengo esta ecuación. Ecuación donde puedo aplicar o puedo relacionar, porque tengo B1, tengo el valor de R, tengo el valor de B y tengo el valor de H sub D, que es conocido, y el Y sub 1 conocido, ¿no? Entonces voy a colocar la velocidad en función a componentes que sean más conocidos, ¿no? Que en este caso es caudal, que es un dato conocido porque estamos evaluando en el río, o sea, el caudal máximo de diseño. La longitud es la longitud del barraje fijo, y el Y sub 1, que es el que en este caso vamos a encontrar, ¿no? Perdón, el Y sub 1 sí lo puedo obtener. Entonces, teniendo eso, yo puedo calcular, al obtener el valor tirante conjugado, y obtiene el siguiente valor. Entonces, tengo un valor, tengo el otro valor. ¿Y cómo estoy calculado? Aquí, pues, ¿no? Igual, ¿no? Yo estoy asumiendo un valor de R, ¿de acuerdo? De tal forma que al final
del valor R que estoy asumiendo debe, digamos, repetirse al final, ¿no? O sea, el valor asumido debe ser igual al valor calculado, de tal forma que eso demuestra los valores que deseo encontrar, ¿no? De tal forma que con eso encuentro mi tirante en 2, con mi tirante en 2 obtengo mi tirante en 1, obtengo las energías, ¿no? Energía en 1 igual a energía en 2. Entonces, ya teniendo los tirantes conjugados, ya puedo usar cualquiera de estas fórmulas para hallar la longitud de fosa disipadora. En este caso, el autor está trabajando con el mayor valor, ¿no? O sea, tiene 1589, 1410, 1789. En este caso, perdón, hemos cogido un valor promedio de los valores para obtener la longitud, 14,60, en el cual usted puede evaluar. Ahora, eso también lo puede evaluar, obviamente, directamente en el campo, porque usted va a ver si hay o no hay la disipación adecuada de energía, y sobre todo, y este es un problema que tienen la gran mayoría de las bocatomas, que si cada año hay un daño en este tipo de protección, o sea, este muro de piedras, automáticamente yo puedo decir de que ya hay un serio problema en ese diseño. Caso contrario, puedo trabajar con esta información. Pero eso ya es parte del proceso de análisis del diseño. Os repito que estos tipos de diseños pasan, como ya lo mostraba al inicio, pasan por modelos a escala reducida. O sea, esto ya antes, luego de hacer el cálculo y calcular esto, usted puede ir probando qué efectos van a generar los sedimentos en el modelo a escala reducida, como este, y que se van a presentar también en estructuras que este también es un modelo a escala reducida, ¿no? Entonces, decíamos, terminando el proceso del resalto hidráulico y la longitud del resalto, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa cuando trabajo con las compuertas despedradoras completamente abiertas? ¿Qué pasa cuando trabajo con compuertas desgravadores cerradas? ¿Y qué pasa cuando no existe captación? O sea, estoy cerrando la captación, significa que la compuerta de canal de derivación está cerrada, y siempre voy a trabajar para un caudal máximo de diseño. ¿Cuál es el caudal máximo de diseño? Para nuestro caso, en 970, si no me equivoco el valor, 973.69, para 100 y para 500 sería 1162.01. Entonces, a partir de ahí, estos datos ya son conocidos porque eso lo hemos colocado al inicio, los pilares, la profundidad. En el caso de la profundidad, ¿se acuerda que decíamos que es esta altura de aquí? Esta altura, el ejemplo está considerando 0,5, ¿no? Entonces, esto es la altura que estoy mencionando acá. Con toda esta información, mi caudal medio, mi tirante normal y mi caudal máximo de diseño. Entonces, ¿qué voy a decir? Caudal máximo es igual a caudal del barraje más el caudal de la compuerta. ¿Qué significa eso? Significa es caudal del barraje más cuánto de agua va a pasar por la compuerta. Caudal del barraje es fácil calcular, pues CLH a la 3 medios, y desde ahí, caudal de compuerta, ustedes saben, pues como este sumergido, es un valor de C por el área, por raíz cuadrada de 2G por Z. También el caudal de compuerta se dice que es el caudal de derivación, o sea, el caudal que está pasando por este canal. O sea, estoy cerrando todas estas compuertas del barraje móvil y todas las aguas están pasando por el barraje fijo y por la captación. Esa es la primera simulación. A partir de ahí, nosotros tenemos mi longitud L90, perfil Krieger 2.1, el H sub D lo hemos calculado arriba, 297, y tengo, digamos, que calcular algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el área útil es igual a 3 por el H sub C, y esto se trabaja con estas tablas, ¿no? Por aquí lo he visto, arriba creo que están estas tablas. Estas son unas tablas que usa
está de acá, ¿no? Son las tablas que usa el Crochin para este tipo de diseño. Entonces va a haber una relación entre A con respecto a H, y de acuerdo a ello voy a poder encontrar un valor de E. Entonces, el A es el ancho y el H digamos, es la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una relación, a ver, aquí. Sí, tengo igual, este es el valor, estoy considerando un área de 3 por H sub C. El H sub C, o el H sub C lo va a calcular usando este tipo de tabla, ¿no? O sea, que si yo tengo 3 por H sub C y tengo la relación, yo puedo obtener el valor de H sub C, que lo voy a usar dentro del cálculo. Y después voy a calcular también mi caudal, en este caso el Q sub, el caudal, caudal derivación, me está saliendo y caudal está saliendo digamos la raíz cuadrada de 2G. Esto es parte de la fórmula que está acá, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Ahora, igual que decíamos anteriormente, ¿no? Conservación de energía, E1 es igual a E2, de donde B2 va a ser igual a Q máximo sobre A2, y voy a calcular, sabiendo que mi caudal máximo de diseño es yo puedo calcular mi área en 2, obtener una velocidad de 3,39, y con la velocidad, reemplazando en la ecuación, puedo obtener mi energía en 2, porque tengo y más b2 al cuadrado sobre 2g. Ahora, los caudales, ¿no? Caudal de derivación, en este caso estoy evaluando que los caudales medios, mi caudal medio es 1,35. Mi caudal, en este caso del barraje, va a ser mi caudal máximo menos mi caudal de derivación, que en este caso, mi caudal medio, perdón, acá, mi caudal medio, lo que me va a dar un valor de 834. Entonces, puedo hallar esta nueva altura. ¿Por qué? Porque como yo he cerrado la compuerta, yo puedo tener va a ser una nueva altura que es diferente a la inicial, que era 249. Entonces, esto me va a dar una altura, en este caso, una altura total que va a considerar justamente esta altura calculada en este momento más el H sub C, ¿no? Que es la que va a estar generando, digamos, producto de el agua retenida en el flujo. Ahora, reitero, estos valores, acá está lo que le comentaba de la tabla, ¿no? Ahora, E sub A es igual en función de H sobre A. Entonces yo voy a dividir cuánto vale A y cuánto vale H. Por ejemplo, para un 0,41, si te ven aquí, un valor de 0,41, yo tengo dos valores, ¿no? Están en este tramo, entre 40 y 45, y obtengo este valor. Una interpolación, y obtengo el valor de 0,41, que en este caso es 6,75. Lo saco de esta tabla. ¿Qué más voy a calcular? Voy a calcular que el valor de Z1, que es la diferencia de energía al ingresar al despejador y la salida de la compuerta, es caudal de derivación, C2 por A2 por 1 sobre 2G, es igual a caudal medio sobre A2 por el E sub A. El E sub A lo estamos calculando aquí. Como yo tengo el Q de derivación y tengo el Q medio del río, yo puedo obtener el valor de Z. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa simplemente es que, como yo estoy asumiendo un valor, yo debo llegar a que mi valor asumido luego del primer cálculo debe ser igual. En este caso, por ejemplo,
todavía estoy lejos porque mi valor deben cumplirse esta condición. Si Z1 calculado es igual al valor digamos, evaluado en esta ecuación, yo paralizo mi cálculo. De lo contrario, vuelvo a hacer el mismo procedimiento hasta encontrar esa igualdad. En este caso ya, ¿no? 11.16 y 0.93. Ahí estoy un poquito más cerca. O sea, hay que volver a hacer un proceso más de cálculo hasta que ambos coinciden, ¿no? Y esto de aquí es para calcular, bueno, aquí está faltando esta parte, pero ya ustedes lo conocen, esto es el proceso de cálculo. ¿Se acuerda que hacíamos en hidráulica de canales cuando hablábamos de el caudal, perdón, la distribución de flujo gradualmente variado, donde calculábamos nuestro valor de Y, nuestro valor de A, de P, el radio, y al final calculábamos nuestro X, ¿no? ¿Qué era nuestro X? Era sumatoria de los delta X que íbamos calculando. Esto me va a permitir obtener digamos, esta variación, y con esta variación voy a definir, pues, de qué manera va a ir, digamos, los muros, ¿no? Básicamente eso es, en concreto, el diseño que se ha trabajado, ¿no? Más o menos es el proceso. Lo que pasa es que son varios valores que hay que calcular y hay que ir haciendo la iteración completa de este cálculo. Preguntas, señores. Preguntas. Bueno, más o menos lo que se ha planteado ahí es algo similar a lo que se va más o menos a evaluar el día lunes en su práctica, ¿no? Más o menos tomen en cuenta unos datos hidrológicos para calcular nuestro caudal máximo de diseño, definir las secciones que vamos a trabajar, y a partir de ahí, por eso que he dejado este ejercicio que está en el aula virtual, para que lo resuelvan. Bueno, si lo resuelven antes de que termine el día, pueden ganar puntos para su práctica del día lunes, ¿no? Entonces, y luego va a diseñar su canal, y eso no lo he definido todavía, diseñarán su boca toma, y diseñarán, pues, de repente algún desanador dentro de la figura. Pero es importante que ustedes tengan claro lo que van a desarrollar, claro, tus caudales máximos de diseño, que son datos de ingreso importantísimos durante el cálculo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, señores, al respecto. Estaríamos casi ya terminando porque nos hemos pasado más del tiempo que esperábamos. Ingeniero, disculpe, ¿esta clase nos va a compartir? Sí, ahorita justo está grabando. ¿Sí? Allá, ingeniero, muy amable. Está grabando, no se preocupe, está grabando. Ahorita se los comparto. ¿Quién está aquí? ¿Alguien de los delegados está aquí? Natalie, ¿no? No, ahí te lo paso con Natalie. Bien, señor, entonces, a estudiar, revisen sus datos, revisen su información. Ahorita se lo paso, Natalie, este cuadro de Excel, que por supuesto mi idea era que ustedes vayan trabajando y podamos ir haciendo un seguimiento. Pero, bueno, como algunos han entrado un poco tarde, otros todavía probablemente estén entendiendo, no se ha podido hacer todo ello. Sin embargo, espero haber colaborado con un poquito más y poder mejorar un poco el entendimiento sobre el tema. Entonces, ahorita se lo comparto con Natalie y estaríamos quedando en esto, y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿no? Listo, señores, muchas gracias a ustedes, tengan un bonito día esta semana, buen fin de semana, y nos vemos el día lunes, ¿no? Hasta luego, señores, gracias.